Continuando con su programa Visión Empresarial en este domingo 12 de febrero en el relanzamiento de Visión Empresarial. Y vamos a la última parte del programa y no podía ser otro invitado para terminar por todo lo alto este programa. Tenemos con nosotros al ingeniero Osiris de León, geólogo, mi geólogo de cabecera particularmente. Don Osiris, hermano. Saludos a mi hermano Franklin Vázquez, saludo a todo el público de Visión Empresarial y saludo a toda la gente que en un par de días va a estar celebrando el día de San Valentín. Ah, pero es que tú llevas todos los cartones. Es que los muchachos de aquí del máster me dijeron, mire, acuérdese de que en un par de días es el día de los enamorados. A los muchachos de aquí déjale algo cuando te vayas, cuando termine el programa. Osiris, me place mucho tenerte. Yo sé que tú estás muy ocupado en estos días por los temas que nos ocupan, pero yo no podía dejar de invitarte en este mi primer programa de relanzamiento. Gracias. De Visión Empresarial, porque fuiste parte de mi programa durante los primeros 16 años. Y sigo siendo parte. No, ahora eres codueño. Entonces, y sobre todo porque tu voz es autorizada en los temas que nos ocupan. Y voy a partir con una primera pregunta. Los movimientos telúricos en el mundo son cada vez más frecuentes o sus niveles de intensidad han cambiado, o por otro lado es una cosa que tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento global. Lo que pasa, Franklin, es que hoy día la información fluye tan rápido que nos hemos convertido en una vecindad. Ahora tú eres vecino de China y de Turquía, porque ocurre un terremoto en Turquía y al minuto tú tienes la información en tu teléfono celular, en tu canal de televisión. Y ves una transmisión directa, en vivo, de todo lo que se está haciendo allí. Entonces, tú no tenías esa facilidad 20, 30, 40, 50 años atrás. Esto ha convertido al mundo en una vecindad y entonces ahora todo el mundo se entera de cosas que no se enteraba antes. O cuando te venías a enterar, ya había pasado hacía tiempo. Es decir, la diferencia entre aquella camionetica que llevaba el mensaje del correo en los años 60 y 70 y que tú le enviabas una carta a tu papá, a tu mamá, a alguien y duraba una semana para llegar y después 2 semanas para que te llegara la respuesta, ya el mundo cambió. Entonces la información fluye tan rápidamente que cualquier vendedor de naranja que está en una esquina en un país donde tiembla la tierra, él saca su teléfono, graba un video o toma una foto, la sube a sus redes sociales y de inmediato los periódicos la toman y la difunden en el mundo. Eso es lo que ha pasado. Pero no hay un vínculo directo entre el cambio climático, que es un problema ambiental externo al planeta, y el terremoto, que es un problema interno al planeta. Bien, mira, en esa misma línea, Osiris, siempre se ha planteado una discusión científica de que los movimientos telúricos son predecibles. Es decir, que tú puedes, inclusive hay en Android se decía que lo que pasó aquí, el terremoto hace un par de semanas, se predijo. ¿Es cierto eso? Sí y no. Sí, porque ¿por qué? Ciertamente la información le llegó al teléfono celular con el sistema Android segundos antes de que ocurriera. No porque ya el evento había ocurrido. Lo que te llegó a ti fue la información de la onda P, la onda primaria. Tu teléfono tiene un sensor que es un microacelerómetro, chiquitico, está ahí dentro, tú no lo ves, pero está ahí instalado. Entonces él está sobre tu mesita de noche, sobre tu escritorio. Cuando tembló con la onda de compresión, él vibró, te avisó, pero lo que te estaba avisando es detrás viene la onda S, pero ya tembló la Tierra. Ahora, yéndonos a la parte predictiva, anticipada, Google está trabajando desde hace 5 años en un sistema de alerta previa. ¿Cómo lo está haciendo? El globo terráqueo está lleno de cables de fibra óptica que llevan voz y data. Cada vez que tú mandas un mensaje, va fluyendo por esos cables de fibra óptica. Okay. Han podido certificar que minutos antes de una rotura sísmica en la corteza terrestre, hay un cambio en la polaridad de la señal. Lo que es positivo pasa a negativo y lo que es negativo pasa a positivo. Y evidentemente cuando tú estás monitoreando un cable de fibra óptica y tú ves ese cambio, algo lo está produciendo. Y cada vez que han visto el cambio, han chequeado por qué cambió,
¿Qué está provocando esta avería, este cambio abrupto? Minutos después ha venido el terremoto de tierra. El terremoto. Te puedo decir que el año pasado, cuando tuvimos un terremoto de magnitud 7.7 al norte de Jamaica, el segundo más fuerte que hemos tenido en la placa del Caribe desde que llevamos registro, el mayor fue aquí, en República Dominicana, en Nagua, en 1946, 5 minutos antes de que se produjera el terremoto. Ya se sabía. Ya se sabía, Google ya lo sabía, porque había una perturbación. ¿Qué quiere decir eso? Que tal y como hemos escrito muchos artículos de hace 15 años en la prensa y están disponibles en la web, el campo electromagnético de la Tierra sufre una perturbación, un ruido en el área donde la roca está rompiendo. ¿Por qué? Porque al romperse hay una compresión y una fricción. Esa fricción comprime los silicatos. Los silicatos son moléculas de átomos de silicio y de oxígeno. Recuerda que cuando tú eras muchacho y tú te ibas al río, tú buscabas 2 piedras blancas a la orilla del río y tú comenzabas a golpear eso lo hacíamos y te daba muy chispa. Sí, todos sí. los muchachos hacíamos eso. Sí, todos hacíamos eso, porque nos gustaba ver la Sí, chispa, sí, sí. la chispa que lanzaba. Eso es un efecto piezoeléctrico. Entonces eso te genera una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera un pequeño campo electromagnético que va a ser una función de la longitud de rotura. Con eso tú tienes una perturbación del campo electromagnético natural de la Tierra. La Tierra tiene un campo electromagnético. Sí, claro. ¿Ves? Claro. Que es lo que tú utilizas ahora para llegarle al público en Dajabón. En Higüey la señal llega montada en ese campo electromagnético. Entonces, ese campo electromagnético produce un ruido. Es como que tú y yo estamos hablando aquí y de repente hay un camarógrafo allí hablando por teléfono y tú le dices, hagan silencio, hay un ruido aquí. Sí. Eso se produce en el campo electromagnético. Entonces, se mide el área de ese ruido y el área central es el área donde la roca está rompiendo. Chile lo ha probado con los terremotos que hemos tenido en Indonesia. No con los de Chile, sino con los de Indonesia. Porque entonces Chile montó un sistema para monitoreo global y ha encontrado que cada vez que hemos tenido un terremoto de magnitud superior a 9, sobre todo en Indonesia, se ha generado una perturbación del campo electromagnético. El sistema satelital, que te ayuda a ti en la comunicación de un lado al otro del planeta, también lo ha registrado. Porque tú sabes que tú tienes una ionosfera. Y en esa ionosfera se produce un cambio en la cantidad de iones en los días previos a una rotura sísmica. Entonces, midiendo la densidad de ionización en la ionosfera también. Entonces se están mezclando los 3 componentes para ver si a la vuelta de 3, 4, 5 años la sociedad puede disponer de un mecanismo predictivo sobre terremotos. Que tú puedas saber dónde se va a producir un terremoto, en qué magnitud y tú poder mandar a evacuar a la gente o que la gente esté alerta, que la gente no se duerma y que no lo encuentre el terremoto durmiendo como en Turquía. A propósito de eso, Osiris, nosotros la mayoría somos ignorantes de esos temas y ahorita hablar para mí, a mí me deleita, pero me deleita no solamente por la forma, sino en el fondo. Pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención con relación a este tema. ¿Cuántas fallas tenemos en el país y de cuáles podemos cuidarnos, debemos cuidarnos y cuál es la más peligrosa en términos de su potencialidad de que en un terremoto de alguna manera pueda ser la más intensa? Esa pregunta que tú me estás haciendo es la que el presidente de la República debía hacerle a sus funcionarios. Repíteme eso, hazme el favor, repíteme eso. Esa pregunta es la que el presidente de la República debía hacerle a sus funcionarios. ¿Cuáles son las fallas más peligrosas? ¿De cuáles tenemos que cuidarnos más para robustecer nuestros esquemas constructivos en esa zona y tengamos menos daño el día que venga un terremoto? ¿Qué ocurre? Tú tienes 14 fallas sísmicamente activas. 14 pero fallas. Las 14 en el país. En toda la isla. En la isla entera. Okay. Ahora, incluyendo ocurre? Haití. Incluyendo Haití. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Esas fallas que vienen de Haití pasan por aquí. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. De esas 14 fallas, hay 12 que tú puedes ignorarlas, porque te van a producir temblores moderados. Por ejemplo, yo estaba haciendo un programa de radio para New York y me pregunta, ¿pero aquí tembló la Tierra? ¿Podemos esperar un terremoto 7 devastador como el de Turquía? En lo absoluto, tranquilo, nunca va a ocurrir en Nueva York. ¿Y por qué? Porque no hay zona de convergencia de placa tectónica ni hay desgarramiento de placa tectónica. Esos son temblores de liberación de tensión y siempre van a estar entre 3, 4, 5 por ahí, pero nunca van a esperar un terremoto como en California, como en Los Ángeles, San Diego, San Francisco. No, entonces eso pasa aquí. Tú no puedes esperar en las fallas del interior un terremoto como el que destruyó a Santiago y La Vega en 1562. Porque la falla que provocó ese terremoto está en la costa atlántica, no en el Valle del Cibao.
La gente dice que en La Vega hubo un terremoto. No, en La Vega no hubo un terremoto. Fue en el Océano Atlántico y donde amplificó fue en La Vega y en Santiago por el tipo de suelo. Del mismo modo, al sur de la ciudad de Santo Domingo, en el Mar Caribe, tú tienes una falla que es capaz de producirte un evento sísmico de ese tipo, de magnitud superior a 7. Pasa al sur de Puerto Rico. Recuerda, Franklin, que el 6 de enero del 2020, la parte sur de Puerto Rico fue sacudida por un terremoto. ¿Y cuál falla es? La misma que te provocó el temblor de Baní hace una semana. La misma que te destruyó a Asua en 1751, donde está Pueblo Viejo de Asua, ahí era que estaba originalmente el pueblo de Asua, destruido por ese terremoto. La misma falla que te destruyó a Puerto Príncipe en 1770. Y la misma falla que te destruyó a Puerto Príncipe otra vez en el 2010. Y la misma que te hizo daño en Le Cay, en Jeremy y en Marceline en el 2021. Estamos hablando de que tú tienes dos fallas que son capaces de producirte terremotos devastadores. Hemos tenido 10 terremotos registrados desde las crónicas hasta el presente. Desde el de 1562, reseñado por los cronistas, Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Martín de Anglería, el padre de las casas, reseñaron. Un potente terremoto destruyó a la ciudad de La Vega, destruyó a la ciudad de Santiago, pero no te destruyó a la ciudad colonial de Santo Domingo. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que sentarse con sus ministros y con sus directores y decir, señores, pero ven acá, explíqueme una cosa. Aquí nosotros tenemos una ciudad colonial que ni ha sido destruida por ninguno de los terremotos, ni te la inundó la inundación del 4 de noviembre, no se inundó. No. Entonces, pero no se inundó tampoco el 4 de, el 4 de noviembre del año pasado. Sí, 4 de noviembre. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Utilicemos el criterio constructivo que utilizó Nicolás de Obando hace 500 años. ¿No sería más práctico? Pues tenía visión. Una visión extraordinaria. Primero, chequea el ordenamiento de la ciudad colonial. Mira cómo van las calles, norte, sur, este, oeste. Eso no fue casual. Eso no fue entrar un tractor y empezar a abrir por ahí. Eso es tomando una orientación, una planificación, decir, la plaza va aquí, el parque va aquí, la catedral va aquí, la otra iglesia va aquí y estas viviendas van aquí. Una planificación. Nosotros no podemos tener 500 años de atraso. Tenemos 500 años de atraso. Sí. Cuando tú vas al túnel de drenaje de Obando, tú puedes caminar de pie y tú puedes correr. ¿Por qué Obando pudo hacer un drenaje de ese tipo, con esa sección transversal y con esa altura superior a 6 pies, y nosotros no podemos hacerlo hoy día? Tú no tienes un drenaje norte-sur en la avenida Abraham Lincoln, ni en la Winston Churchill, ni en la Luperón, ni la José Contreras. No, en la Luperón menos. ¿Ves? Entonces hay que hacerlo. Entonces esa previsión que teníamos en materia de drenaje, también la tuvimos en materia de sismicidad. Obando te puso la ciudad en la parte de roca. Pudo haberla puesto allá en la parte de arcilla, pero te la puso en la parte de roca. Entonces, démosle prioridad a la roca para escuelas, para hospitales, para iglesias, para alcaldías, para gobernaciones, para todo lo que sea estructuras sensibles. Hablando de escuela, deberíamos educar a los niños sobre lo que implican los terremotos, no solamente en tema de lo que es la reacción, porque este es un país reactivo. Lo que hacemos es reaccionar. Así es. Somos reactivos. No somos proactivos, somos reactivos. Pero deberíamos en las escuelas educar a la gente, educar en las universidades también, educar a la gente sobre esto que tú nos estás hablando. Una respuesta buena y una mala te doy. La buena. La buena es que en la gestión anterior del Ministerio de Educación se me pidió que le preparara 2 cátedras ciudadanas. La mala. La mala, que eso no te está utilizando. Pero lo hiciste. Sí, se hicieron y estaban ahí. El día que se presentaron las 55 cátedras ciudadanas para el país, para usarlas en todos los niveles de la educación, desde la primaria hasta la secundaria, peldaño a peldaño, primero, segundo, donde participé yo con unos niños. Yo hice toda la grabación y luego parte de mi exposición se transfirió a niños. Los niños tomaron mis palabras, el estilo, la forma, el enfoque y lo pusieron en palabras de ellos con el rostro de ellos. Y eso se complementaba entonces con la otra intervención mía donde ya se veía el experto validando ese criterio de los niños. Eso que se hizo para educar a los niños desde 5 años de edad hasta 16, 17, 18 años de edad y que debía ser la base de sustentación del sistema educativo dominicano en materia de prevención de desastres, no se está utilizando hoy día. Y fue de gratis, debo decirte, mi papel con el Ministerio de Educación fue gratuito. Fue gratuito. Por si acaso. Esa aclaración es importante. Siempre es bueno, porque la gente siempre piensa. La gente cree que cada vez que un programa tú estás cobrando. Y por lo menos yo no te estoy pagando. La gente pagando. me lo ha dicho, acláralo. Yo participé en un rescate minero.
totalmente desinteresado, no cobré un centavo por ese rescate minero en Maimón y de repente me encontré que todo el mundo estaba pensando que a mí me habían pagado sumas millonarias por eso. Yo, no, en lo absoluto, eso fue un servicio social. Ahora, tú deberías estar cobrando. Porque no, lo que pasa es que aquí hay un error, fuera de relajo. Aquí hay un error. Aquí la gente cree que uno se prepara, hace doctorado, hace ingeniería, hace maestría, y que tú tienes que darle la cosa gratis. ¿De acuerdo contigo? Tú tienes 20 años, 25 años estudiando. Claro, de acuerdo contigo. Investigando. Sí. Entonces, lo que tú estás aportando no debería ser gratis. Cuando tú vas a un programa de televisión como a este, por ejemplo, tú estás contribuyendo, dedicando tu tiempo y tu conocimiento a educar a la gente. Pero en los Estados Unidos, las grandes cadenas de televisión, ¿le pagan a los expertos las entrevistas? Definitivamente. Porque lo ven como un servicio a la sociedad y ellos buscan empresas que auspician eso, patrocinan eso. Yo te voy a decir un caso. Yo hice un programa en una ocasión para una famosa cadena de Estados Unidos, Univision, y ellos colocaron toda la publicidad del mundo durante un mes con ese programa y lo repitieron por la importancia que tenía, porque trataba el tema de desastres naturales. Y sacan dinero con eso. Trataba el tema de desastres naturales. Y sacan dinero Univision. con eso. Me llevaron a mí de experto, otro experto de Miami, 2 expertos de España, y con eso se hizo un panel. Y ese panel, antes de tirarlo al aire, se comercializó con todo el sector empresarial. Y todo el sector empresarial dijo, pero eso es educativo, Pero claro, eso tenemos que apoyarlo. Claro. Y el sector empresarial de Miami lo apoyó. Y se tiró el programa en Latinoamérica completa. Y en Norteamérica también. Una cosa ahí mismo. Se está investigando sobre ese tema en el país. Hay inversión sobre por ejemplo, tenemos científicos que están estudiando lo que son los posibles terremotos de San Francisco. ¿Cómo que se llama esto? La falla geológica. Pero más que falla, hay como una ruta que hay en donde esas fallas... La ruta es la falla. La falla okay, define perfecto, una línea que te ayuda a ti a identificar dónde va la falla y qué características tiene esa falla, qué tipo de falla. Observa el terremoto que has tenido recientemente en Turquía. Fíjate que hay un primer terremoto a magnitud 7.8 y luego hay un terremoto de 9 horas después de 7.5. Inmediatamente yo pongo un tuit. Es un segundo terremoto, no una réplica. No una réplica. ¿Por qué? Por el tipo de falla. Okay. No es solamente por el epicentro, es por el tipo de falla. La primera falla que había roto es una falla transcurrente, una falla que rompe en esta dirección. Por ejemplo, una falla que tú tienes a lo largo de la 27 de febrero. Si la falla es vertical, porque es un desgarramiento de este tipo, por ejemplo, este-oeste, todas las réplicas van a estar a lo largo de la 27 de febrero. Todas, sin excepción, porque la falla es vertical. Okay. Ahora, ¿qué ocurre? Si 1, 2, 3, 4, 5 horas después hay un epicentro en la Kennedy, en la Independencia o en la Bolívar, es otra falla. Otra falla. Entonces, no es una réplica. Okay. Entonces, es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque 2 terremotos distintos en una zona te duplican la cantidad de réplicas y te duplican la cantidad de daño. Y ahora los socorristas tienen que trabajar en función de esa segunda eventualidad sísmica que tú has tenido, que no es la primera, y entonces tienes que tener un poquito más de cuidado. Y ahora la zona que el gobierno tiene que alertar en materia de prevención es otra. Entonces son criterios muy importantes que hay que adoptarlos para comunicarlos justo cuando estamos teniendo una actividad sísmica en una región del planeta. ¿Se está investigando, se está invirtiendo en investigación? No se está invirtiendo. ¿Se debería invertir? Hay que invertir muchos recursos públicos y privados, ambos. Por ejemplo, y se lo he dicho a los banqueros me han invitado a Miami a hablar sobre este tema de terremotos y huracanes. ¿Qué les he dicho a ellos? Las inversiones de ustedes están todas colocadas en hotelería, en industria, en edificios habitacionales. ¿Cuántos de esos tienen un estudio sobre la respuesta sísmica? ¿Cuántos están asegurados contra terremotos? Y todo el mundo se quedó allí sorprendido porque es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? De repente tú puedes tener un terremoto que te tumbe la hotelería y tú no tienes un seguro, entonces no tienes cómo reclamar. Entonces, todas las estructuras sensibles tienen que estar aseguradas y todas esas edificaciones hoteleras e industriales, eso tiene que estar asegurado contra terremotos. Definitivamente. Y ahí ellos tienen que invertir recursos en la investigación. Definitivamente, Osiris, yo te recontrato como mi geólogo de cabecera porque tú eres... Aprobado. Y te agradezco de nuevo todas estas informaciones que tú nos traes siempre, con tu capacidad, con tu conocimiento. Gracias, Frank. Y con ese desprendimiento que tú tienes en dar la información y educar
a la gente. Te agradezco mucho, de verdad, Osiris de León. Yo soy el que estoy agradecido a ti y de todo tu público de que hayas permitido esta conversación contigo y con cada uno de ellos. Y a ustedes, gracias por haber estado en Visión Empresarial en este primer programa de relanzamiento. Y ya nos estaremos viendo cada domingo de 3 a 4 de la tarde por su canal EN Televisión, canal 31 y canal 33 en los diferentes sistemas de cable del país. Y nos vemos la próxima semana.